Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. Diego Gelmírez y la era compostelana, 1095-1140. El arzobispo Diego Gelmírez fue el prelado medieval que más trabajó para la causa jacobea. Procuró el prestigio de la sede compostelana y el éxito de la peregrinación al sepulcro apostólico. Toda su vida buscó la proyección de su figura como obispo y señor feudal, personificando a la Iglesia de Santiago, institución que logró reforzar y engrandecer. Colaboró con papas, obispos, abades, nobles y reyes, y puso como objetivo de toda su inteligencia y tesón lograr para la sede compostelana un puesto relevante en el tablero político y religioso europeo. Los años finales del siglo XI y buena parte del siglo XII constituyeron un periodo de trabajo y esplendor para Santiago y su peregrinación. Una época que puede denominarse era compostelana, gracias a la fortuna y los éxitos alcanzados por Diego Gelmírez al frente de la mitra. Gracias a su empeño personal, en este periodo Compostela vivió una profunda remodelación, al tiempo que su prelado destacó como el más ardiente defensor de la peregrinación jacobea y de la internacionalización del culto a Santiago. Con su inteligencia, Gelmírez salvó todos los obstáculos sociales, económicos, administrativos, diplomáticos y políticos con los que se encontró a lo largo de su episcopado, manteniendo las posiciones de la Iglesia compostelana contra los intereses particulares de los grandes señores laicos del reino, de determinadas jerarquías eclesiásticas y de la pujante burguesía de la ciudad, cuyos miembros se rebelaron contra su obispo y señor para gobernarse por sí mismos sin la tutela feudal. La habilidad política de Gelmírez y su intenso trabajo diplomático lograron que la sede de Santiago tuviese excelentes relaciones con las demás iglesias del reino, con los monarcas de Castilla y León y con los principales centros de poder de la cristiandad occidental, el papado y Cluny. Las fuentes documentales para el estudio del período gelmiriano, de la figura y trabajos del primer arzobispo de Santiago, son los documentos reales compilados en el Tumboá, el Códice Calixtino y, sobre todo, la historia compostelana. La empresa gelmiriana simboliza toda una época, coincidente con el despertar del Camino de Santiago y el auge del culto jacobeo. Un tiempo que se identifica con la agitada vida del prelado, orientado por su fuerte personalidad, capaz de acercar Galicia a los centros de decisión de la época y abriéndolo a la cultura europea. Esta europeización coincide con el cambio de rito litúrgico, en una época en la que Gelmírez asume la reforma gregoriana e incentiva una mayor instrucción de su clero. El proceso de adopción del rito romano, que sustituyó a la liturgia mozárabe o rito hispánico, fue bastante complejo en el reino castellano-leonés. A mediados del siglo XI y en general durante la época de Fernando I, entre 1037 y 1065, el clero leonés mantenía sus posiciones conservadoras, a pesar de la política regia de acercamiento a Cluny. Una situación que perduró en la segunda mitad del siglo XI, en época de Alfonso VI. Este conservadurismo se manifiesta en la tardanza en aceptar la nueva liturgia en los reinos hispanos. Por eso, en 1074, el Papa Gregorio VII envió un mensaje a Sancho IV de Navarra y a Alfonso VI de Castilla y León, combinándoles a que se proceda en sus reinos a la adopción inmediata del rito latino, hecho que comenzará a ser realidad tras la celebración del Concilio de Burgos en 1080. A partir de entonces, y hasta 1157, se difuminan las estructuras, personalidades y prácticas litúrgicas mozárabes hasta su desaparición. Aumentó además la autoridad papal, con la presencia de legados pontificios. Y aunque en las décadas finales del siglo XI el proceso estaba en marcha, el entusiasmo reformista de Gelmírez fue muy apreciado en Roma.
Procedía Diego Gelmírez de la baja nobleza gallega. Era hijo del caballero Gelmirio, un guerrero a quien la mitra compostelana había encargado la defensa y administración de la tierra de Santiago en Iría y el Bajo Ulla. Es posible que Gelmirio fuese pariente del obispo Diego Peláez, que le habría concedido el control de las fortalezas episcopales de Padrón y Torres de Oeste, en la desembocadura del Ulla. Los lugares donde se desarrolló la infancia de Gelmírez fueron Iría Flavia, el pequeño burgo de Padrón, el puerto de Pontecesures y el castillo de Oeste, fortaleza costera vital para la defensa del señorío compostelano. El joven Diego Gelmírez aparece en la ciudad de Santiago a finales de la década de 1070, en el momento en el que comienza a gestarse la catedral románica, siendo obispo Diego Peláez y rey de Castilla y León, Alfonso VI. El joven se formó en la escuela episcopal. Estudió gramática, lógica y música, curiosa mezcla de disciplinas del trivium y del quadrivium, y amplió sus horizontes en Toledo, tras la conquista de la ciudad en 1085. En el ambiente de la corte de Alfonso VI gozó de una formación intelectual y cortesana poco corriente, forjando su espíritu de sacerdote y soldado con disciplinas eclesiásticas y caballerescas. Por sus propios méritos alcanzó Gelmírez altos honores y a partir de 1090 comenzó su ascendente carrera, siendo nombrado canciller y secretario de la curia del conde de Galicia, don Raimundo de Borgoña. Algo más tarde, entre 1093 y 1094, el joven Gelmírez refuerza su puesto, asumiendo el cargo de gobernador del señorío de la Iglesia de Santiago. Tras el confuso episodio político que provocó en 1088 la caída en desgracia del obispo Diego Peláez y su deposición en el concilio de Usillos, toma las riendas de la diócesis hasta 1090 don Pedro de Cardeña, un monje burgalés de la confianza del rey. En ese mismo año, Alfonso VI nombra administrador del señorío de Santiago a Pedro Vimaraz y decide otorgarle al reino de Galicia una cierta autonomía, nombrando condes de Galicia a su hija doña Urraca y a su esposo don Raimundo de Borgoña. La mala gestión de Pedro Vimaraz merece que el conde don Raimundo lo destituya, elevando al rango de administrador de la diócesis a Arias Díaz, fallecido en 1093. El nuevo vacío de poder facilita la promoción del joven canónigo Diego Gelmírez, quien se encarga durante un año, entre 1093 y 1094, de la administración del señorío y de la diócesis. En 1094, el Papa Urbano II nombra obispo de Santiago a un monje de Cluny, don Dalmacio, prelado que solo durará un año, entre 1094 y 1095. A pesar del escaso tiempo de su episcopado, don Dalmacio tendrá el privilegio de presidir la diócesis en un momento decisivo de su historia. El Papa firma en 1095 la bula Ex Decretorum Synodalium, un documento con carácter fundacional por el cual Roma acepta la apostolicidad de la sede compostelana, por ser el lugar donde reposa el cuerpo de Santiago el Mayor. Al mismo tiempo, Urbano II ordena que la cátedra episcopal, que los obispos anteriores a Dalmacio habían mantenido en Iría Flavia, se traslade definitivamente a Compostela y declara a los obispos de Santiago independientes de cualquier metropolitano, quedando solo bajo la autoridad de Roma. El obispo de Santiago será consagrado por el Papa. La bula confirma las donaciones que los reyes habían dado a la Iglesia de Santiago, incluyendo como propiedades todas las parroquias de la extinta diócesis de Iría. Concluye tan trascendental documento transfiriendo al obispo de Santiago todas las propiedades y pertenencias de Iría Flavia. Se trata, en definitiva, del final oficial de la antigua diócesis iriense y de la confirmación de Santiago de Compostela como nueva sede apostólica de Occidente. Esta nueva situación es de gran relevancia, pues redefine a Santiago y a su obispo. Apenas unos años antes, en 1049, en el Concilio de Reims, el obispo don Cresconio había sido duramente reprendido por el Papa León IX por hacerse llamar obispo de la sede apostólica. Pero lo más importante de esta bula papal es que dejaba abierta la posibilidad de que Compostela
meta de una importante peregrinación, pueda convertirse en sede metropolitana, cabeza de una provincia eclesiástica con varios obispados sufragáneos. Esta aspiración se logrará en 1120 y será Diego Gelmírez su principal artífice y beneficiario. Tras el fallecimiento del obispo Dalmacio en diciembre de 1095, Diego Peláez intentó recuperar la sede compostelana, pero la oposición de Alfonso VI era firme. Envió emisarios a Roma para explicar las razones que tenía para repudiarlo, y mientras tanto, Gelmírez oficiaba como administrador de la diócesis. En el curso de estas negociaciones, en 1099, fallece Urbano II, siendo elegido nuevo papa un monje de Cluny, que adopta el nombre de Pascual II. El 29 de diciembre de 1099, el nuevo pontífice ordena al clero y al pueblo de Santiago la elección de un nuevo obispo. Mientras tanto, Diego Gelmírez, en su papel de administrador diocesano, viaja a Roma para encontrarse con Pascual II, quien lo recibe con grandes muestras de afecto y lo ordena subdiácono. Gelmírez recibe las órdenes sagradas de manos del Papa, hecho que notifica el propio Pascual II a la Iglesia compostelana en una carta fechada el 18 de marzo de 1100. Por curioso que parezca, Diego Gelmírez, además de haber gobernado el señorío de Santiago durante un tiempo, fue canónigo durante 10 años sin haber recibido las órdenes sagradas, algo que no era infrecuente en la época. Los clérigos de Santiago deciden aguardar al regreso de Gelmírez para proceder a la elección de su nuevo obispo. El 1 de julio de 1100 se reunieron con el rey Alfonso VI, los condes de Galicia, los nobles, el clero y el pueblo compostelano, aclamando como nuevo prelado al administrador diocesano. La consagración de Gelmírez como obispo de Santiago se celebró en la catedral el 21 de abril de 1101. Con Gelmírez como principal rector de los destinos de Santiago entre 1101 y 1140, el santuario compostelano experimentará grandes mejoras en la organización y dotación de sus estructuras. Un engrandecimiento acorde con el creciente prestigio de la sede episcopal, convertida en metropolitana en 1120. Gelmírez utilizó todas las armas de la diplomacia y de la política eclesiástica y civil de su época para lograrlo. No reparó en gastos para agasajar a la aristocrática y suspicaz curia romana y al legado pontificio, dándoles grandes cantidades de oro y plata. Con el empleo de sus atribuciones señoriales, Gelmírez encarnó los atributos de señor espiritual y señor temporal, obispo de báculo y ballesta, realizando labores pastorales y administrando con prudencia los vastos territorios de la jurisdicción señorial compostelana. En la primera década de su episcopado, Diego Gelmírez se dedicó a ordenar la Iglesia de Santiago, preocupándose por su reorganización moral y material. Asumió los objetivos de la reforma gregoriana y supo evitar la ira de Alfonso VI, quien quiso evitar las influencias del obispo en la política del reino. La deposición de Diego Peláez era un buen ejemplo de las recias maneras del monarca. Por eso Gelmírez prefirió ser paciente y conciliador con el rey, buscando la alianza espiritual con los abades de Cluny. Esta política exterior demostró ser muy positiva, pues los cluniacenses tenían gran influencia y poder en toda Europa, y además tenían una buena relación con el papado. En cuanto a política interior, tras la muerte de Alfonso VI, Gelmírez buscó la amistad de la reina Doña Urraca, soberana entre 1109 y 1126, y del futuro emperador Alfonso VII, a quien bautizó, nombró caballero y coronó rey de Galicia en 1111, en el altar mayor de la Catedral de Santiago. Desde el punto de vista de organización interna del santuario, Gelmírez acrecentó el número de canónigos, pasando de 24 a 72, y a 7 de ellos los elevó a la categoría de cardenales. Los miembros del cabildo, de mayor capacidad, recibieron buena formación intelectual en París y en la Escuela Episcopal de Santiago, cuyas aulas se reforzaron con maestros extranjeros. Este esfuerzo por lograr una mayor formación intelectual y moral del clero
se vinculaba a la reforma litúrgica inspirada por el papado. Uno de sus objetivos era la adopción y difusión universal del rito romano, pero la regeneración moral de la Iglesia y de la sociedad estaba también en el punto de mira de este proceso reformista. Gelmírez asumió todos los postulados y objetivos de Roma, reforzando la disciplina pastoral y eclesiástica en la sede compostelana. Con ello logró el agradecimiento del Papa y el respeto de Cluny. Este prestigio lo comprobó en su viaje por Francia e Italia en el verano de 1104, cuando viajó a Roma para recibir el privilegio del palio de manos de Pascual II en el altar de la Basílica de San Lorenzo Extramuros. Con esta alta distinción, Gelmírez estaba muy cerca de lograr para su iglesia la dignidad metropolitana. Compostela podría ser una de las más prestigiosas iglesias de Occidente, custodia de un sepulcro apostólico y meta de una peregrinación internacional. La política de su obispo, inspirada por una gran ambición de prestigio personal y colectivo, se encaminaba hacia ese horizonte, lograr la categoría de sede metropolitana para Santiago. Para ello tenía que perseverar en su elocuencia y humildad, demostrando su fidelidad y sumisión a la Santa Sede, táctica que le había sugerido el gran abad de Cluny. Evitaría así, con prudencia y templanza, la desconfianza de algunos cardenales de la curia pontificia y con tesón se ganaría el favor del Papa. Los cambios auspiciados por el obispo Gelmírez también afectaron a la imagen de la ciudad de Santiago, en aspectos urbanísticos, arquitectónicos y suntuarios. Con esta remodelación, Compostela gozará una nueva imagen, inspirada en Roma, Cluny y Toulouse. El obispo y señor de la sede apostólica promovió un gran programa de mejoras urbanas, orientadas a solucionar las demandas de la población y de los peregrinos, necesarias también para prestigiar la nueva situación de la urbe y de la sede. Estas empresas, en suma, eran expresión material del programa de reforma espiritual e institucional promovido por la Reforma Gregoriana. Unos logros reflejados en la descripción que de la ciudad y su catedral hace el capítulo 9 del libro quinto del Códice Calixtino. Era evidente que la ciudad de Santiago, a principios del siglo XII, tenía que prestar un servicio asistencial a los peregrinos y necesitaba una nueva imagen, representativa de la Iglesia y de la urbe que acoge los restos del apóstol. En este contexto de búsqueda de prestigio, fue preciso invertir grandes cantidades de oro y trabajo en la construcción de la catedral románica, la edificación de 3 nuevos templos, la fundación de un convento para religiosas llamado Santa María de Concho, la construcción de un nuevo palacio episcopal y del edificio residencial para los canónigos. También se ocupó el señor compostelano de la ordenación de servicios sanitarios y de acogida, un hospital para enfermos y peregrinos, canalización de aguas y abastecimiento hídrico para la ciudad. La defensa de Galicia fue otro de los asuntos de Estado que acometió con resolución el obispo de Santiago. Ante la amenaza permanente que sufrían las costas de Galicia en general, y la ría de Arousa en particular, ordenó reforzar entre 1108 y 1122 las murallas y torres del Castillo de Oeste, fortaleza del señorío compostelano, ubicada en la desembocadura del río Ulla. Cada año, desde la primavera hasta el otoño, la costa gallega, asturiana y cántabra sufrían el pillaje y la devastación de musulmanes llegados de Almería, Sevilla o Lisboa. Y no pocos de ellos soñaban con atacar Padrón, que era el puerto de Santiago, Iria Flavia y la propia Compostela. Por eso Gelmírez reconstruyó los viejos muros de Torres de Oeste, mandó levantar una gran torre central, una residencia y una nueva capilla dedicada al apóstol, y como complemento, contrató a un genovés y a un pisano para construir y dirigir una reducida pero activa flota de guerra, enviada en varias ocasiones contra las bases de los piratas almorávides que amenazaban la costa. Con la acción de estas galeras se iniciaba la actividad de la primera armada de los reinos hispano-cristianos. En el verano de 1115, estas naves lograron una victoria en la costa atlántica portuguesa, con el consiguiente botín de oro, plata y esclavos. A Gelmírez
como señor feudal de la tierra de Santiago y dueño de los barcos, le correspondió la quinta parte del botín, llevándose a los prisioneros como acarreadores de piedras para la obra de la catedral. Poco después de 1120, una escuadra almorávide de 20 naves arrasó la costa gallega. Los atacantes, que procedían de Sevilla, no lograron llevarse gran cosa, pero dejaron 4 naves de guardia en las islas de Sálvora y Ons. Enterado de ello, Gelmírez envió sus barcos, logrando la destrucción de varias naves enemigas y la liberación de cautivos cristianos. Con el tiempo y la falta de uso, las 2 galeras gallegas se estropearon, por lo que fue necesario construir un nuevo barco en 1124, poniéndolo a disposición de un joven marino pisano llamado Frixón, protagonista de nuevas victorias navales. La misma energía que Gelmírez demostró para destruir el peligro musulmán y la misma astucia de la que se sirvió para apaciguar las iras de la reina Urraca en los momentos en los que la soberana no estaba de acuerdo con el obispo, la puso Gelmírez a disposición de la Iglesia de Santiago, una voluntariosa política de acercamiento a Roma, buscando que la Santa Sede reconociese el carácter apostólico de Compostela. Contó con la ayuda de los abades de Cluny, en especial de San Hugo y de Ponce de Melgueil, quien intercedió activamente, junto con el obispo Hugo de Porto y de varios nobles de Borgoña que habían peregrinado a Santiago, para que el Papa Calixto II le concediese a Santiago en 1120 el rango de iglesia metropolitana, que había tenido Mérida antes de la invasión musulmana. El acuerdo concedía que Compostela mantuviese esta dignidad hasta que Mérida fuese liberada, y que mientras tanto las sedes episcopales de Salamanca, Ávila y Coimbra serían sufragáneas de Santiago. Calixto II nombra a Gelmírez arzobispo de Santiago, confiándole también el cargo de legado pontificio en el territorio de la nueva sede metropolitana. Una jurisdicción formada por la antigua sede de Mérida y parte del arzobispado de Braga. En total sumaban las tierras de Galicia, norte de Portugal y parte de Castilla-León. Esta situación temporal cambió definitivamente con la bula de Calixto II de 23 de junio de 1125, por la que se le concedieron a Compostela los derechos metropolitanos perpetuos, confirmándose la simpatía que el papado cluniacense sentía por Gelmírez y lo bien que éste correspondía a la Iglesia de Roma y a Cluny. El nuevo gran abad de Cluny que conoció Gelmírez fue Pedro el Venerable, quien dirigió el imperio monástico entre 1126 y 1156. La generosidad compostelana continuó manifestándose como gesto de fidelidad hacia Cluny, cuyo abad intercedió a favor de Compostela ante el Papa Inocencio II en un periodo especialmente delicado para Gelmírez. En efecto, el arzobispo de Santiago tenía en esta época serios problemas con Alfonso VII, necesitado del tesoro de la mitra compostelana para sus campañas militares. Por si fuera poco, parte de los canónigos de Santiago estaban en malas relaciones con su arzobispo, y los burgueses de Santiago, que ya se habían levantado contra el poder señorial de Gelmírez en 1117, organizaron otra revuelta en 1136. Diego Gelmírez era ya un anciano, pero en esta nueva revuelta los atacantes tomaron el palacio episcopal, persiguieron al arzobispo hasta el interior de la catedral y lo apedrearon en el altar mayor. Pudo Gelmírez salvar la vida y conservar el poder, ofreciéndole al rey Alfonso VII una importante cantidad de oro a cambio de su seguridad. En la revuelta gremial de 1117, más violenta que la de 1136, también había sido atacada la catedral, en cuyo interior se refugiaban el obispo, sus canónigos y la reina Urraca. En aquella ocasión hubo muertos y abundancia de heridos, incluida la reina, que recibió una pedrada en pleno rostro. La catedral en construcción sufrió el incendio de sus andamiajes y cubiertas, y quedó dañada la portada sur, llamada de Platerías. Pero no lograron los burgueses ni en aquella ocasión ni en 1136 acabar con el poder del obispo y señor de la ciudad. La Compostela gelmiriana, cada vez más opulenta y famosa, buscaba las libertades comunales, reclamaba en suma el derecho a gobernarse a sí misma. La burguesía local solicitó con violencia extrema el derecho a decretar, juzgar y cobrar tributos, haciendo con las rentas
lo mejor que les pareciese para el bien común. Una vez pasados los trágicos momentos de las revueltas, Gelmírez recuperó el poder y la confianza del pueblo, evitando vengarse de los cabecillas. A pesar de tales contratiempos, puede afirmarse que la creciente llegada de peregrinos, la tenacidad política del prelado, la ayuda de Cluny y la favorable reacción del papado lograron que el primer arzobispo de Santiago permaneciese en la cima del poder feudal gallego durante 40 años, entre 1100 y 1140. Un tiempo en el que Compostela fue uno de los centros de mayor relevancia espiritual, eclesiástica, política y cultural del occidente medieval. Los máximos responsables de la cristiandad latina, el gran abad de Cluny, el papa de Roma y el arzobispo de Santiago, impulsaron la peregrinación jacobea y el culto a Santiago el Mayor, reforzando un flujo peregrinatorio con varios siglos de vitalidad, un empuje que duraría hasta los tiempos de la Reforma luterana. La memoria histórica de los días de Diego Gelmírez quedó fijada en un texto conocido como la Historia Compostelana, obra concebida a principios del siglo XII por el obispo o por un clérigo de su entorno. Su objetivo principal era dejar constancia de los hechos notables que Gelmírez había protagonizado para engrandecer la sede compostelana y para que sus sucesores en la mitra pudiesen contar con la prueba notarial de los fundamentos, derechos, privilegios y posesiones de la Iglesia de Santiago. La visión política de Gelmírez y de los redactores de la obra es notoria. Para el lector actual, los contenidos de la Historia Compostelana presentan un fascinante fresco medieval de vida, mentalidad y cultura, por lo que justo es considerarlo como una fuente histórica de primera magnitud. Desde el punto de vista formal, se trata de una obra culta, con una sintaxis de gran calidad estética. Se aprecia en su estilo una inspiración tomada de las obras historiográficas occidentales de su época, junto con reminiscencias clasicistas de Virgilio o San Isidoro. La técnica empleada se denominó registrum y sigue una práctica que se iniciaba en Occidente en aquellas fechas, tendente a transcribir los documentos oficiales y a compilarlos, formando una colección de textos históricos vinculados entre sí por descripciones y narraciones de escenas, hechos y acontecimientos que le dan un rítmico y coherente hilo narrativo, en ocasiones dramático, que ayuda a interpretarlos y que resalta como un fresco histórico del momento en que se produjo la documentación. Comenzó a escribir hacia 1109 la Historia Compostelana el canónigo compostelano Munio Alfonso, amigo e íntimo colaborador de Gelmírez, un clérigo e intelectual de origen gallego que fue tesorero de Santiago y a partir de 1116 obispo de Mondoñedo, regresando a Compostela después de unos años para fundar el monasterio de Santa María de Sar. En su labor historiográfica contó con la ayuda de dos compañeros, el canónigo Hugo, de posible origen francés, quien fue nombrado obispo de Oporto en 1113, y del canónigo gallego Pedro Díaz. Es posible que Gelmírez decidiese encargarle a Munio Alfonso la primera parte del texto en 1109, año de la muerte de Alfonso VI, gran benefactor de Santiago, y que coincide con el matrimonio de la reina Urraca con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador. Esta boda real, celebrada en octubre de 1109, provocó una grave crisis política en Galicia. Cuando Munio se fue a Mondoñedo, continuó la obra a partir de 1120 el canónigo Giraldo de Beauvais, francés de nacimiento y formación, Magister Scholarum de Santiago entre 1118 y 1134. Giraldo le dio al trabajo de redacción una dimensión más ambiciosa y pensó el registro como una obra en dos partes. El libro primero recogería las actividades del episcopado de Gelmírez entre 1100 y 1120, y el libro segundo relataría las acciones de su arzobispado entre 1120 y 1139. En el libro primero, Giraldo conservó lo escrito por Munio Alfonso y sus colaboradores. De esta primera parte se destaca el célebre episodio del Pío Latrocinio, en 1102, relatado por el arcediano Hugo con lujo de detalles, y en el que se trata el traslado a Compostela de las reliquias de los santos Cucufate, Fructuoso, Silvestre y Susana, guardadas en varias iglesias bracarenses
pertenecientes a la diócesis compostelana. En este traslado se impuso la decisión de Gelmírez, quien pensaba que no eran suficientemente veneradas en sus lugares de origen. El propio obispo recogió con sus manos los sagrados restos, tras celebrar una misa en cada una de los templos rurales donde se encontraban, y los llevó consigo a Santiago, para depositarlos en diversos altares de la catedral y, en el caso de Santa Susana, en la iglesia del Santo Sepulcro. Giraldo de Beauvais quiso destacar la dimensión histórica de la sede apostólica, por lo que también consignó el episodio de la translatio del cuerpo de Santiago desde Jafa hasta Compostela, dejó constancia de la fundación de la sede episcopal de Iría, narró el descubrimiento de la tumba de Santiago y se documentó sobre los obispos anteriores a Gelmírez. Giraldo presentó la historia del pasado de la sede para, a partir de él, presentar los hechos del primer arzobispo de Santiago. Gelmírez aparece difundiendo el culto al apóstol, proyectando en Europa el prestigio de Compostela, construyendo la catedral, ultimando mejoras urbanísticas en la ciudad, impulsando la peregrinación y relacionándose con los centros de poder de Occidente. El registro de Giraldo devino narración histórica, en la que los hechos del prelado y de las demás personas aludidas quedan justificados política y socialmente, y muy bien encuadrados en su contexto histórico, aunque sin lograr una minuciosa cronología de los acontecimientos. La relación de hechos quedó incompleta, puesto que la obra concluye en 1139, poco antes del fallecimiento del arzobispo, de cuyo sepelio nada se cuenta, aunque se calcula que debió de acaecer el Sábado Santo de 1140, que en aquel año cayó el 6 de abril. El anónimo redactor de los últimos capítulos del libro segundo y de todo el libro tercero de la historia compostelana sería muy posiblemente el canónigo Pedro Marcio. Este autor trabajó algunos años después de la muerte de Gelmírez durante el episcopado del arzobispo Pedro Elías, prelado compostelano entre 1143 y 1149. Esta parte del texto refleja una obligada neutralidad, sin un apoyo cerrado a favor de Gelmírez, como acontece en los libros precedentes. Se evita así entrar en conflicto con el cabildo catedralicio, desfavorable en esa época a la memoria del personaje. Pese a todo, la historia compostelana es una valiosa fuente documental para conocer la era compostelana en la que brilló Gelmírez. En sus 3 libros queda consignado el desarrollo del santuario y el engrandecimiento de la sede compostelana, con datos valiosos sobre la historia de los reinos cristianos peninsulares y el Camino de Santiago. El texto posee información y documentación abundantes, ofreciendo una buena idea de la actividad política, diplomática, legislativa, defensiva y edilicia desplegada por el prelado en su empeño de promoción del culto jacobeo y en la mejora de la organización del santuario apostólico del fin del mundo. A Munio Alfonso, Giraldo de Beauvais, Pedro Marcio y a los demás redactores y compiladores que trabajaron en la versión definitiva del texto, hay que agradecerles su trabajo de documentación y escritura. Y de Gelmírez hay que valorar que inspirase una obra historiográfica tan meritoria. Un esfuerzo que ofrece a las generaciones futuras una historia deslumbrante de la sede compostelana en el período medieval. Fue una lástima que el ejemplo de la historia compostelana no prosperase y que la compilación de hechos y documentos históricos no continuase realizándose en la Compostela de segunda mitad del siglo XII y del siglo XIII, época en la que la peregrinación se mantiene en pleno apogeo. Síguenos en escueladesaber.com.